Todo empezó el martes por la tarde, sobre las 6:15. Me acuerdo porque estaba viendo el Atleti contra el Sevilla, y justo antes del penalti, vi por la ventana como un coche rojo se paraba enfrente de mi portal. No era el coche de nadie del edificio, eso lo tenía claro. Vivo en un barrio donde nos conocemos todos. Ese Seat León no era de aquí. Lo curioso no fue el coche. Fue que Claudia bajó a la calle 5 minutos después. Sin bolso, sin abrigo, sin decir nada. Me pareció raro. Ni un boya por pan, ni me he dejado algo en el coche. Solo se asomó al pasillo y bajó. Silencio total. Como si no quisiera que me enterara. Yo me quedé quieto, mirando la pantalla, pero no veía el partido. Estaba pendiente de si se escuchaba la puerta del portal cerrarse, si subía de nuevo. Nada. A los 10 minutos subió, tranquila, como si hubiera ido a tirar la basura. Pero no llevaba bolsa. Y tampoco había bajado ninguna. Me miró, me sonrió con ese tono que usaba cuando quería evitar preguntas, y me dijo, ¿cuánto van? Le respondí 1-0, pero no tenía ni idea. Estaba dándole vueltas al coche rojo. No sé por qué, pero sentí esa punzada en el estómago que uno solo siente cuando algo no cuadra. Como cuando ves una escena en una película y sabes que alguien va a morir, aunque todavía no ha pasado nada. El coche rojo volvió a aparecer 2 días después. Mismo sitio, misma hora. Claudia, otra vez, bajó sin decir ni pío. Esta vez me asomé por la ventana del baño del pasillo. No me vio. Él tampoco. Vi cómo se acercaba al coche, se inclinaba por la ventanilla del copiloto y hablaban. No se subió. Estuvieron ahí unos 3 minutos. Luego él se fue. Y ella subió. Como si nada. Como si no acabara de pasar nada fuera de lo común. No le dije nada. Me callé. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. No por celos, ni por paranoia. Sino porque conocía a Claudia. Y si algo tenía esa mujer, era que nunca bajaba a la calle sin anunciarlo, ni hablaba con nadie fuera de su círculo de siempre. Jamás. Ni siquiera con el repartidor de Amazon. Siempre era yo el que bajaba a recoger los paquetes. Ella decía que le daba pereza. A la tercera vez, ya no me quedé en casa. Ese viernes pedí salir antes del curro. Le dije a mi jefe que tenía cita en el dentista y a las 5 ya estaba escondido en el coche, una calle más abajo. Esperé. Cuando lo vi llegar, el corazón me dio un vuelco. No por celos, repito. Por rabia. Porque entendí que ese coche venía a verla a ella. Y que ella lo estaba esperando. No fue un calentón. Fue método. Claudia bajó, caminó deprisa, se subió al coche sin mirar atrás. No se besaron ni nada. Solo se fueron. Yo arranqué, lo seguí. 10 minutos después aparcaron en un hotel de carretera a las afueras de Madrid, en la M50. Un sitio de esos que parecen diseñados para que nadie pregunte nada. Ella bajó primero, él después. Entraron sin mirar atrás. Yo me quedé en el coche, mirando la fachada, sabiendo que algo en mi vida acababa de romperse para siempre. No llamé a nadie. No grité. No lloré. Solo puse el coche en marcha y me fui a casa. Pero ya no era mi casa. Era una escena del crimen. Y yo ni siquiera sabía aún qué tipo de asesinato acababan de cometerme. Volví a casa sin saber muy bien por qué. Supongo que porque no tenía otro sitio al que ir. Me senté en el sofá, con las luces apagadas, mientras el silencio llenaba todo como un ruido insoportable. Me costaba entender lo que acababa de ver. No quería pensar. No quería montar películas. Pero estaba claro. No había ninguna duda razonable que justificara que mi mujer,
la misma que me decía que estaba harta de no tener tiempo para ella, la misma que llevaba semanas con una distancia rara, se subiera al coche de otro hombre, condujera hasta un hotel y entrara con él como si lo hubiera hecho ya más de una vez. No tenía ninguna bolsa, no llevaba nada encima. Eso me dijo más que cualquier cámara oculta. No era una locura de una noche, no era un impulso, no era alcohol. Era rutina. Fluidez. Naturalidad. Estuve ahí sentado como una hora. Luego me levanté, me serví un vaso de vino, que no terminé, y abrí el portátil. Revisé los correos, fingiendo que eso me podía distraer. No podía. A las 8:30 sonó la puerta. Era ella. Entró como siempre, con las llaves haciendo ruido y diciendo todo bien, desde el pasillo. Me di cuenta de que me estaba preguntando eso con la misma voz con la que acababa de volver de acostarse con otro. No le respondí. No la miré. Solo cerré el portátil y me fui a la cocina. Ella me siguió, como si nada, abrió la nevera y preguntó si quería tortilla o pedir algo. Yo dije lo que quieras. No sé ni por qué lo dije. Era automático. Me sentía fuera de mi cuerpo. Como si estuviera interpretando un papel. Uno que ya no tenía sentido. Esa noche dormí a su lado. No la toqué. Ella se giró de espaldas y en 5 minutos ya roncaba. Yo me quedé mirando al techo, contando las horas que llevaba mintiéndome en la cara. No dormí nada. A las 6 me levanté, me duché, me vestí y salí sin despertarla. Caminé hasta el bar de Manu, el de siempre, y me tomé un café con leche que me sabía a piedra. Tenía la cabeza hirviendo, pero no con odio, sino con una especie de lucidez fría que me asustaba. Necesitaba saber quién era ese tipo. No por celos. Por lógica. Por orden. Por dignidad. Empecé a vigilar. Nada de fantasías. Lo hacía en serio. Volvía antes del trabajo, me sentaba en el coche y esperaba. El coche rojo apareció el martes siguiente. Ella bajó con la misma actitud, se subió y se fueron. Yo lo seguí. Esta vez no fueron al hotel. Pararon en una calle tranquila en Vallecas, se quedaron dentro unos 30 minutos y luego ella volvió andando. Eso me hizo pensar que tenían varios puntos de encuentro. Era algo organizado. No había improvisación. Él no la recogía como favor. No era un tipo que se la estaba ligando. Era su amante, así de claro. Un tipo que sabía perfectamente cómo moverse sin que yo me enterara. El viernes decidí seguirlo a él. Claudia no bajó ese día, pero él apareció igual. Se quedó un rato en el coche, luego arrancó y condujo hasta una nave en un polígono industrial por la zona de Villaverde. Se bajó, entró con una tarjeta de acceso y no volvió a salir en una hora. Apunté el nombre de la empresa, la dirección, y esa misma noche busqué todo lo que pude. Él se llamaba David Baeza, tenía 39 años, soltero, vivía en un piso compartido en Getafe. Su perfil en LinkedIn decía que era técnico en mantenimiento y que trabajaba desde hace años en esa empresa. Ninguna red social pública, ni pareja, ni hijos. Un tipo invisible. Me costaba no imaginar las conversaciones entre ellos. Cuánto tiempo llevaban viéndose, cómo empezó todo, si hablaban de mí. Me obsesionaba pensar si había conocido a mi hija. Si había entrado en mi casa. Si había usado mi baño. No sabía cómo plantearlo. No podía reventarlo así, de golpe. Necesitaba que ella hablara. Que dijera algo. Que soltara aunque fuera una pista. Pero no decía nada. Seguía actuando normal. Demasiado normal. Y eso me sacaba de quicio. Yo estaba destrozado por dentro y ella hacía tortilla de patatas como si no pasara nada. El domingo por la noche,
mientras cenábamos, me dijo que el miércoles tenía una cena con las chicas del trabajo, que no me preocupara por la niña, que ya había hablado con su madre para que la recogiera. Lo dijo sin mirarme a los ojos, mientras troceaba la ensalada. Ahí supe que ese miércoles se iba a ver con él. Y ahí decidí que esa iba a ser la última vez que yo hacía de marido ciego. Preparé todo. Cargué el móvil, la batería externa, la grabadora que usaba en el curro para las reuniones, el trípode. No quería solo saber. Quería documentarlo. No por venganza. Por tener algo sólido. Por no volverme loco. El miércoles salí del trabajo antes, como la otra vez. Esta vez llegué al hotel antes que ellos. Aparqué lejos, me coloqué con el trípode en una calle perpendicular y esperé. No tardaron en llegar. Él aparcó, ella bajó, se besaron. No se dieron un pico. Se besaron en serio. En la calle. A plena luz del día. Sin miedo. Como si yo no existiera. Como si mi hija no existiera. Como si todo lo que habíamos construido juntos no fuera más que un trámite que ya podían saltarse. Grabé todo. Con pulso. Sin temblar. Volvieron a entrar al hotel. Yo me quedé en el coche. Mirando el reloj. 15 minutos. 30. 45. 1 hora y media. Salieron juntos, riéndose. Ella se subió al coche y él la llevó hasta el mismo punto donde la había recogido. Ella bajó, se arregló el pelo, se puso bien el abrigo y subió a casa. Yo tardé 20 minutos más en subir. Entré con una calma que me sorprendió. Ella estaba viendo una serie con Irene, como si no acabara de acostarse con otro. Me saludó con un hola cariño que me sonó a burla. Me senté al lado de mi hija, la abracé y me quedé ahí el resto de la noche. No hablé con Claudia. No dije nada. Pero por dentro, algo en mí ya había tomado una decisión. La grabación se quedó guardada en la nube en cuanto llegué a casa. No la vi otra vez. No hacía falta. Ya la tenía clavada en la cabeza. Cada segundo, cada gesto, cada mirada. No había margen para ninguna duda. No era una aventura reciente, no era algo que había empezado por aburrimiento o rutina. Era una relación en toda regla, con planificación, horarios, puntos de encuentro, risas compartidas, besos en plena calle, hotel con nombre y número de habitación. No era una canita al aire. Era otra vida paralela que ella manejaba con absoluta tranquilidad mientras yo hacía la compra, preparaba cenas y leía cuentos a nuestra hija. Durante los 2 días siguientes no le dije nada. Me limité a observar. Me fijé en cómo me hablaba, cómo me miraba, cómo actuaba con Irene, cómo respondía a mis preguntas. Todo era tan perfectamente ejecutado que me daba miedo pensar cuántas veces había hecho lo mismo antes sin que yo me diera cuenta. Dormíamos en la misma cama, desayunábamos en la misma mesa, compartíamos coche cuando tocaba, hablábamos de los deberes de la niña, de las vacaciones de Semana Santa, de cosas cotidianas como si nuestra relación no estuviera podrida hasta los cimientos. Me costaba no reventar en cada palabra que decía. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes, me dolía el estómago de contener las náuseas, me dolía la cabeza de aguantarme las ganas de gritarle todo lo que sabía. El sábado por la mañana, mientras ella se duchaba, abrí su armario. No buscaba nada en concreto, solo necesitaba confirmar que todo seguía igual. Y sí, estaba igual. La ropa perfectamente doblada, los zapatos alineados, las colonias en su sitio. Todo tan ordenado como si no hubiera estado desnudándose para otro 2 veces por semana. Bajé al trastero, saqué la maleta grande, la dejé en el dormitorio y volví a cerrar la puerta. No era una amenaza, no era un gesto dramático. Era una señal para mí. Una especie de recordatorio,
esto se va a acabar. Por la tarde la llevé a casa de su madre. Íbamos a dejar a Irene para que se quedara a dormir allí, como hacíamos cada cierto tiempo para tener una noche de pareja. Eso era lo que ella pensaba. Yo la observaba mientras hablaba con su madre, mientras abrazaba a nuestra hija, mientras fingía ser la misma mujer de siempre. Me impresionaba lo bien que lo hacía. Lo pulido de cada gesto. Volvimos a casa en silencio. En el coche ella iba mirando el móvil. Le pregunté si quería cenar fuera o pedir algo. Dijo que prefería quedarse en casa, que estaba cansada. Cansada. Esa palabra me hizo apretar el volante. Aguanté. Esa noche sería la última. Pedimos comida tailandesa. Mientras cenábamos, le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que notaba que yo estaba algo raro pero que entendía que el trabajo me estaba matando. Le dije que no era eso. Me miró con cara de entonces qué, pero no insistió. Luego nos sentamos en el sofá. Ella puso una serie, yo fingí que la veía. No hablábamos. Solo los sonidos de la televisión llenaban el salón. Cuando terminó el capítulo, fue al baño. En cuanto escuché que cerraba la puerta, me levanté, fui al dormitorio, cogí el trípode, el móvil, la grabadora y el portátil, lo dejé todo en la mesa del comedor y esperé. Cuando volvió, me encontró de pie, con los brazos cruzados, mirándola. Preguntó si pasaba algo. Le dije que sí, que tenía algo que mostrarle. Su cara cambió al instante. No preguntó qué. Se quedó quieta. Le dije que se sentara. No se movió. Volví a repetirlo, esta vez con firmeza. Entonces se acercó, se sentó frente a mí, y esperó. Abrí el portátil, le mostré el video. No habló. No lloró. No gritó. No negó. Solo se quedó mirando la pantalla con una expresión neutra. Cuando terminó, cerré el portátil. Le dije, quiero que me digas desde cuando estás con él, cuántas veces lo has hecho y por qué no tuviste los huevos de decírmelo a la cara antes de que yo lo descubriera. Se quedó callada unos segundos, luego dijo que llevaba algo más de 5 meses, que no era algo planeado, que simplemente ocurrió, que él la escuchaba, que la hacía sentir deseada. Le pedí que no usara esas frases vacías, que no repitiera lo que ya había oído 1000 veces en historias como esta, que no intentara justificar lo que no tiene justificación. Le pregunté si pensaba dejarlo. No me respondió. Le pregunté si alguna vez pensó en contarme la verdad. Dijo que no quería hacerme daño, que quería mantener la familia. Le dije que eso ya no era una opción, que lo había destrozado todo, que su silencio era una traición aún más grande que el polvo en el hotel. Le pregunté si alguna vez había pensado en Irene mientras se acostaba con él. Bajó la mirada. Le dije que podía dormir esa noche en casa, pero que el domingo por la tarde quería que hiciera la maleta y se fuera. Me preguntó si podíamos hablarlo mejor, si de verdad iba a tirar todo por esto. Le dije que no estaba tirando nada, que era ella la que lo había hecho, y que yo solo estaba recogiendo los restos para no dejar que nuestra hija creciera en una casa llena de mentiras. Se levantó, se fue al dormitorio, cerró la puerta. Yo recogí todo y lo guardé. Luego salí al balcón, encendí un cigarro aunque llevaba años sin fumar, y me quedé ahí una hora entera, sin mirar el móvil, sin pensar en nada. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente no cruzamos palabra. Irene volvió a casa por la tarde. Claudia se fue a las 6. No me dijo a dónde iba. Yo no pregunté. Solo cerré la puerta y volví a sentarme en el sofá, el mismo donde todo empezó con ese coche rojo. Cuando Claudia se fue ese domingo por la tarde, no dejó ni una nota ni un mensaje ni una explicación adicional. Solo un silencio que me resultaba casi ofensivo. Después de todo lo que había pasado,
Después de haber sido descubierta, después de haber visto mi cara mientras le mostraba ese video, se iba como si fuera una visita cualquiera, como si no hubiera destrozado una familia con sus decisiones. A Irene le dije que su madre iba a quedarse unos días con la abuela porque estaba agobiada con el trabajo. No preguntó mucho, pero noté que me miraba raro. La niña no es tonta, y aunque no entendía todo, algo olía mal. Me dolió ver que ya empezaba a notar la grieta. Los primeros días fueron complicados. No por tristeza, porque eso ya lo había dejado atrás la noche que la grabé entrando al hotel, sino por todo lo que tenía que ordenar mentalmente. No era solo una separación, era reconfigurar la vida completa. Aparte de eso, necesitaba decidir qué iba a hacer con ella. Hablar no iba a servir de nada. No quería escuchar sus versiones, ni sus argumentos, ni sus lágrimas. Ella ya había hecho sus elecciones. Ahora tocaba que yo hiciera las mías. Y no me interesaba ninguna conversación emocional ni ningún tipo de reconciliación. Lo único que quería era que sintiera al menos una mínima parte de la incomodidad que había provocado. El lunes por la tarde fui directo al abogado. Un conocido del trabajo me recomendó uno bastante bueno que había manejado ya varios divorcios con situaciones parecidas. Me recibió en su despacho con una eficiencia que me tranquilizó. Le conté los hechos con calma, sin adornos, sin emociones desbordadas. Me escuchó, tomó notas, me hizo preguntas prácticas y al final me dijo que el video, aunque grabado en la vía pública, no era necesario para el proceso legal si yo no pensaba usarlo como evidencia directa de adulterio. Pero que tenerlo servía para negociar con más fuerza. También me explicó que si podía demostrar convivencia con la otra persona, había ciertas ventajas para mí a nivel económico, especialmente si ella decidía pedir pensión compensatoria o uso de la vivienda. Le dije que no me interesaba arrastrar esto demasiado. No quería revancha económica. Quería limpieza, rapidez y que desapareciera de mi vida. A los 2 días recibí el borrador de la demanda. Clara, directa, sin rodeos. La firmé sin pensarlo. Esa misma tarde, salí con Irene a merendar para que no estuviera en casa, y mientras tanto, el abogado envió a un notificador al lugar de trabajo de Claudia con los papeles. No quise que se enterara por mí. Quería que recibiera los papeles delante de su mesa, con sus compañeras al lado, con ese agobio repentino de tener que explicar lo inexplicable. Ella sabía que esto podía pasar, pero seguro pensaba que yo esperaría, que hablaríamos, que todo sería más blando. Pues no. No tenía intención de darle ese confort. La forma en que había escondido durante meses una doble vida me quitaba cualquier obligación de suavizar nada. No llamó ese día. Ni al siguiente. Solo el jueves por la noche recibí un mensaje. ¿Podemos hablar? Le respondí, no hay nada que hablar. Lo has leído todo en los papeles. Todo lo demás es asunto del abogado. Me contestó, al menos por Irene. Le dije, con Irene puedes hablar cuando quieras. Contéstale el teléfono. Yo no tengo nada más que decirte. No insistió. Supe después, por mi hija, que la llamó al día siguiente y hablaron 20 minutos. Claudia le dijo que estaba pasando por una etapa difícil, que necesitaba tiempo. No entró en detalles. No le dijo nada sobre lo que había hecho. Lo supe porque Irene me lo contó como quien quiere confirmar si lo que está pasando es de verdad. Me limité a decirle que los adultos a veces cometen errores muy serios y que nosotros dos íbamos a estar bien. La siguiente parte del plan me costó más por dentro, pero no tenía duda de que era necesaria. Durante semanas, había visto a ese tipo moverse con demasiada libertad, recogerla, besarla, ir a hoteles, todo con una naturalidad que me hablaba de alguien que no sentía ni un mínimo respeto por la familia que estaba destrozando. No era un chaval perdido, no era una aventura tonta,
era un hombre de casi 40 años que sabía perfectamente con quién se estaba metiendo. Y eso tenía que tener un precio. No legal. No físico. Pero sí social. Tenía el nombre completo, la dirección de trabajo, el lugar donde vivía y hasta el nombre de su jefe, gracias a lo que encontré en una base de datos pública de empresas. Hice una recopilación limpia y detallada de todo lo que tenía, capturas de pantalla, vídeos, horarios, encuentros, toda la información necesaria para demostrar que ese hombre se estaba viendo con una mujer casada, madre de una niña, a espaldas del marido, en horario laboral. No me interesaba difamarlo en redes ni hacer una escena. Solo quería que alguien en su empresa supiera exactamente lo que estaba haciendo en horas de trabajo. Redacté una carta formal, anónima, sin amenazas, sin insultos. Solo hechos. Acompañé el escrito con un enlace privado a un video alojado en una carpeta protegida por contraseña. La carta llegó a la Dirección de Recursos Humanos y al jefe directo. No supe qué pasó inmediatamente, pero una semana después, Claudia me escribió furiosa diciendo que me había pasado de la raya. Le contesté que si ella había tenido la libertad de acostarse con otros sin remordimientos, yo tenía todo el derecho del mundo a enviar un correo con hechos comprobables. Que no pensara ni por un segundo que iba a dejar que los dos se salieran con la suya como si esto fuera un malentendido pasajero. No volvió a escribirme. Una semana más tarde, uno de los compañeros de trabajo de David me escribió desde una cuenta personal. No me dijo nada directamente, solo me mandó una foto del tipo saliendo del edificio con una caja de cartón. Entendí el mensaje sin necesidad de palabras. Trabajo perdido. Consecuencias reales. No era venganza. Era equilibrio. Por primera vez en meses, dormí toda una noche sin despertarme en medio de un ataque de rabia o ansiedad. No había resuelto nada emocionalmente, pero por lo menos había empezado a recuperar el control de una vida que otros creyeron que podían manejar por mí. Después de lo de su amante perdiendo el trabajo, las cosas se calmaron por fuera, pero por dentro seguía con la cabeza a mil. No por dudas ni nostalgia, sino porque sabía que tarde o temprano iba a tener que enfrentar una última conversación con Claudia. No quería que pasara en una cafetería ni en una llamada improvisada. Quería que fuera claro, firme y sin lugar para malentendidos. Había pasado ya un mes desde que se fue de casa y desde entonces todo se había manejado por mensajes. Irene la veía una vez por semana, los fines de semana alternos, y yo evitaba aparecer cuando la recogía. No era por rabia, era porque no tenía ningún interés en verla. Pero no podíamos mantener esto así para siempre. Aunque ya estábamos avanzando con los trámites del divorcio y los acuerdos de custodia, era evidente que aún faltaba un cierre real. La pedí que viniera a casa un jueves por la tarde, cuando Irene ya estuviera con su abuela. No le di detalles, solo le dije que necesitábamos hablar y que prefería hacerlo sin la niña delante. Aceptó sin resistencia. Llegó puntual, vestida como si viniera del trabajo, con cara neutra, sin maquillaje ni intención de actuar. No nos saludamos con beso ni abrazo. Solo un hola seco y directo. Se sentó en la mesa del salón. Yo ya tenía todo preparado. No papeles ni documentos, solo las cosas claras. Le dije que no era una reunión para discutir, que no estaba buscando pelear, pero que necesitaba cerrar esto de una forma ordenada. Ella dijo que entendía, que también lo necesitaba. Entonces le pregunté directamente si en algún momento durante los meses que estuvo viéndose con él pensó que esto podía tener un final decente. Me dijo que no pensaba en nada, que vivía al día, que necesitaba sentir algo distinto porque se sentía vacía. Le dije que ese vacío se lo podría haber contado a mí, no a otro. Respondió que ya no sentía que yo la escuchara, que se había cansado de hablar con alguien que solo estaba en automático. Le dije que no se puede pedir cercanía cuando uno está mintiendo durante meses.
Me respondió que la mentira empezó mucho después de que la distancia entre nosotros fuera evidente. Le dije que justificar una traición con desgaste cotidiano era tan fácil como cobarde. Ella agachó la mirada, pero no dijo nada más. Le pregunté si todavía tenía contacto con él. Me dijo que no, que después de lo del trabajo se borró del mapa. Le pregunté si le dolía. Tardó en responder. Dijo que no sabía. Le creí. Estaba perdida. Pero eso no cambiaba nada. Le dije que no iba a impedirle ver a Irene ni a limitarle nada con ella, pero que no contara con volver a tener ningún tipo de cercanía conmigo. Me miró con cara de haberlo entendido desde el principio. No lo discutió. Me agradeció haber sido claro. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que quería intentar al menos reconstruir una relación de respeto como padres. Le dije que eso dependía de sus actos, no de sus palabras. Que el respeto no se dice, se demuestra. Luego hablamos de cosas prácticas. ¿Qué pasaba con la casa, cómo íbamos a manejar los horarios, que contábamos a los conocidos? No hubo discusiones. Los dos sabíamos que ya no había nada que ganar. Solo quedaba limpiar los restos. Le dije que si alguna vez decidía contarle a nuestra hija la verdad, que lo hiciera con cabeza. Que no se la soltara como excusa ni como intento de redención. Me prometió que no lo haría. Dijo que ya bastante daño le había causado. Nos quedamos unos minutos en silencio. Ella miró la mesa. Yo miraba la pared. Le pregunté si se arrepentía. Me miró con una cara que no supe interpretar del todo. Dijo, sí, pero no por lo que piensas. Le pedí que explicara eso. Me dijo que no se arrepentía de haberse ido emocionalmente de la relación, que eso ya lo sentía muerto desde hace tiempo. Pero sí se arrepentía de haberlo hecho de esa forma, de haber actuado como si yo fuera un estorbo, como si nuestra hija no estuviera en medio, como si no importara la forma en que todo estallaría. Le dije que eso era lo único decente que le había escuchado decir desde que empezó todo. Ella asintió. No se defendió. No me pidió perdón. No intentó llorar. Solo aceptó. Me preguntó si estaba con alguien. Le dije que no. Que ni ganas. Que ahora mismo lo único que me interesaba era reconstruir la relación con Irene sin interferencias. Dijo que eso le parecía bien. Luego preguntó si podía recoger algunas cosas del trastero el fin de semana. Le dije que sí, que yo no estaría. Me agradeció. Se levantó. Se acercó a la puerta. Dudó unos segundos. Dijo, no pensé que todo iba a acabar así. Le respondí, yo tampoco. Pero aquí estamos. No hubo más palabras. Salió. Cerré la puerta. No sentí alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo la certeza de que ya no había nada más que decir. Después de esa conversación no volvimos a hablar más allá de lo estrictamente necesario. Los mensajes eran cortos, centrados en Irene, en horarios, en temas prácticos. Nunca hubo un "¿cómo estás?" ni un "lo siento". No lo necesitaba. Ya lo había visto todo, ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. En cierto modo, me sentía como si hubiera cerrado una puerta con doble vuelta de llave. Claudia seguía siendo la madre de mi hija y eso era lo único que ya nos unía. El resto se había terminado por completo, sin posibilidad de reconstrucción. No había vuelta atrás ni zonas grises. Todo era claro, frío y definitivo. No me levantaba cada día pensando en ella ni repasando lo que pasó. Ya no tenía pesadillas con el hotel, ni imágenes repetidas en la cabeza. Lo que sí tenía era una especie de sensación continua de pérdida. No por ella. No por la relación. Sino por todo el tiempo que invertí creyendo que teníamos algo que valía la pena proteger.
por haber defendido la estabilidad mientras ella construía otra vida paralela. Por haber dudado de mí mismo cuando las señales estaban delante. Lo que más me costó fue ver cómo todo eso afectó a Irene. No directamente, porque ella no lo sabía todo, pero los niños notan el cambio. Ya no vivía con su madre, la veía en semanas alternas, y en casa notaba mi silencio prolongado, mi forma de evitar ciertas preguntas, el cuidado excesivo con el que intentaba mantener todo normal. Un día, mientras cenábamos, me preguntó si yo estaba enfadado con mamá. Le dije que no, que las personas a veces toman caminos distintos y que lo importante es que ella esté bien con los dos. Me miró en silencio, sin preguntar más. Supo que no era toda la verdad, pero no insistió. A veces los niños entienden más de lo que dicen. Meses después firmamos el divorcio. No hubo ceremonia, no hubo discusión. Cada uno con su abogado, papeles listos, firmas secas, y fuera. En ese momento sentí algo que no esperaba, una calma incómoda. Como cuando termina algo que se venía arrastrando demasiado tiempo. Salí del edificio, llamé a un taxi, y me fui a casa sin necesidad de pasar por ningún bar ni ver a nadie. No había que celebrar nada. Tampoco lamentar más de lo que ya se había lamentado. Solo seguir. En lo personal, no intenté conocer a nadie. No porque estuviera dolido, sino porque sentía que tenía que volver a entender qué quería realmente. Las relaciones no se construyen por inercia. Y eso fue lo que me pasó durante años. Me acostumbré a estar con alguien, a compartir techo, rutina, deberes, pero sin revisar si realmente seguíamos conectados. Me acomodé. Y eso me hizo ciego. Ella, en lugar de hablarlo, lo resolvió en la sombra, con otro. Mi error fue no detectar a tiempo que lo que compartíamos ya no era una relación real, sino una estructura vacía mantenida por la costumbre. No voy a decir que la culpa fue compartida. La decisión de engañar fue solo suya. Pero acepto que durante mucho tiempo yo también viví sin prestar atención a los detalles. Lo que me jode es que cuando quise recuperar eso, ya era tarde. Ella ya estaba con otro, ya estaba tomando decisiones sin contar conmigo, ya estaba fuera del compromiso. Hoy puedo decir que estoy bien. No feliz, no pleno, pero bien. Me levanto, trabajo, paso tiempo con Irene, hago planes simples y me mantengo en lo concreto. No me interesa analizar más de lo que pasó. Ya no busco entender sus razones, ni imaginar qué habría pasado si todo hubiera sido distinto. Solo me concentro en lo que tengo, una hija que me necesita, una vida nueva que aún estoy armando, y una claridad que antes no tenía. Ahora sé lo que no quiero permitir otra vez. Sé qué señales no voy a ignorar. Sé qué tipo de persona no quiero al lado. Y, sobre todo, sé que cuando alguien te falla de forma tan deliberada, no se le da una segunda oportunidad por nostalgia o por miedo a estar solo. Muchos me han preguntado si la perdoné. No uso esa palabra. No creo que tenga sentido en este contexto. No siento odio por ella, pero tampoco siento nada que se le parezca a cariño. Es solo una persona con la que compartí una etapa de mi vida. Una persona que tomó decisiones equivocadas y que tendrá que vivir con eso. Yo ya lo hice. La historia terminó, no porque lo decidiera yo solo, sino porque ella eligió cruzar una línea que no se puede deshacer. Y una vez que uno ve lo que hay detrás de esa línea, ya no se puede volver a la ignorancia. Ya no se puede vivir tranquilo con alguien que fue capaz de hacer todo eso sin remordimiento, sin contártelo, sin tener la mínima intención de ser honesta hasta que la pillaron. A veces la veo en la salida del colegio, cuando va a recoger a Irene. Nos saludamos con la cabeza. Ella siempre tiene esa cara tensa, como si esperara una reacción mía que nunca llega. Yo solo quiero que mi hija suba al coche, me cuente su día, y sepa que tiene a su padre presente. Lo demás me da igual.
Supongo que, al final, lo único importante es eso.